al Señor. Cantemos juntos, buenas a alabar. Buenas a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenas a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Buenas a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre buenas a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Con las palmas sería. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozar en tu poder. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Nomás las voces semilla. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria y gozar en tu poder. Más fuerte. Vienes a alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre vienes a alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Vienes a alabar al Señor. Fuerte aplauso a nuestro Señor. Buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Para mí es un privilegio estar con ustedes de nuevo en este día, que podemos estar estudiando el nuevo libro que hemos comenzado, el libro de Hebreos. Y pues antes de comenzar quisiera que entregáramos este tiempo al Señor, que sea Él dirigiéndonos, que sea Él hablándonos esta mañana a través de su Santo Espíritu. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos las gracias porque nos permites estar aquí en esta transmisión reunidos, aprendiendo acerca de Cristo, Señor, acerca de la centralidad y la supremacía que el Evangelio presenta en Cristo, Señor, y cómo ahora tú nos has decidido hablar a través de tu Hijo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, te pedimos que la podamos entender, Señor, esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis hermanos, como saben, pues ya hemos visto el primer capítulo de este libro, y prácticamente el capítulo 1 habla acerca de la supremacía de Cristo, quien es el Hijo de Dios. Y la carta a los Hebreos abre con una declaración muy linda y central para nuestro Evangelio. Es que Dios ha hablado y lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, como leemos en Hebreos 1, del 1 al 4.
Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres y por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él, o sea, Jesús, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y recordemos que, solo les recuerdo que estoy leyendo en la versión de Nueva Biblia de las Américas. Y en tiempos antiguos, mis hermanos, se le habló al pueblo de Dios, ¿sí? A través de los profetas. Y de muchas maneras y en diversas formas, pero en estos postreros días, Dios ha hablado por medio de su Hijo, ¿sí? Y esta introducción establece de inmediato que la centralidad del Evangelio está en Cristo, la centralidad de la revelación divina está en Cristo. Y ya no se trata solo de palabras que significaban cosas, que eran tipos, que eran sombras a lo largo del tiempo del Antiguo Testamento, ¿sí? Sino que ahora es una revelación completa, final, y es perfecta y está centrada en la obra perfecta del Hijo de Dios, Jesucristo. Y este Hijo es descrito en términos majestuosos. Dice que es el heredero de todas las cosas. Es quien es el creador del universo. Es el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen misma de su sustancia. O sea que, en otras palabras, Cristo no es un profeta más, sino que es Dios encarnado. Es Dios encarnado. Y es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice el versículo 3. Y que después de hacer la purificación de nuestros pecados mediante el sacrificio en la cruz, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y esta posición, mis hermanos, denota su autoridad, su victoria, el hecho de que Él es parte de la realeza divina, ¿sí? Y es una posición que obtiene después de haber hecho la purificación de nuestros pecados. Entonces, este pasaje, mis hermanos, establece que desde el inicio Jesús no solamente es superior, sino absolutamente central para la fe cristiana. Nuestro Señor Jesús es, digamos que el clímax, es la cúspide, es lo más alto de la revelación divina. Entonces, eso prácticamente así abre el libro de Hebreos, enfatizando en la centralidad, y eso es lo que todo el libro va a tocar, la centralidad de Cristo en el Evangelio de la fe cristiana, ¿sí? Entonces, de ahí pasamos a otra sección que fue del versículo 5 al 14, en donde se habla acerca de una comparativa de Cristo con los ángeles, en donde se establece que Cristo es mucho superior a los ángeles. Y esta es una comparativa cuidadosa y profunda para demostrar que Cristo es superior a los ángeles. Y esta comparación no es incidental, no es accidental, sino que es a propósito, es intencional. Y es que lo que pasa es que en la cosmovisión judía, y recordemos que el libro está escrito para cristianos judíos, ¿sí? Cristianos judíos que formaban parte de Israel, de Siria, de toda Asia Menor, ¿sí? Lo que pasa es que en la cosmovisión judía, los ángeles eran vistos como poderosos y eran cercanos al trono de Dios. Estos eran mensajeros de su voluntad y habían tenido un papel importante en la entrega de la ley, por ejemplo. Hechos 7:53 dice: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Miren lo que dice, eso era Hechos 7:53. Miren lo que dice Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice: entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa. Ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. Entonces, el autor de Hebreos aclara que por muy gloriosos que sean los ángeles, son siervos, mientras que Cristo es el Hijo. Cristo es digno de adoración, y el autor de Hebreos lo demuestra mediante una cadena de citas del Antiguo Testamento, en donde se establece que Cristo es infinitamente superior a los ángeles. Entonces, del versículo 5 al 14 del capítulo 1,
Se destacan varios puntos claves en esta comparativa. Primeramente, que Cristo es hijo y que los ángeles son siervos. Porque dice el versículo 5, porque ningún ángel se le ha dicho jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. En segundo lugar, a Cristo se le debe adoración, así como se le da adoración al Padre, en el versículo 6. Y esto sería una blasfemia si no fuera Cristo Dios. Y los mismos ángeles adoran también al Hijo como a Dios. En tercer lugar, Cristo es el creador de los cielos y de la tierra, mientras que los ángeles son meramente criaturas, así como lo somos nosotros, ¿sí? En ese pasaje de los versículos 10 al 12, eso es lo que establece, ¿sí? En cuarto lugar, Cristo se sienta a la diestra de Dios, mientras que los ángeles son enviados para servir a los herederos de la salvación, según los versículos 13 y 14. Y en quinto lugar de esta comparativa, que se habla de que el reino de Cristo no tiene fin, mientras que los ángeles son simplemente espíritus ministradores enviados para el servicio, ¿sí? Según el versículo 14. Entonces, estas comparaciones establecen claramente que Cristo no es un ángel glorificado, no es un mensajero normal, sino que Dios lo usó a él para crear todas las cosas, lo usa a él para sustentar todas las cosas. Y no solamente lo usa, sino que él es su hijo y él es Dios mismo. Él es parte del Dios Trino. Entonces, Cristo es ese Dios eterno hecho carne y quien es exaltado por encima de toda criatura, incluso de aquellas las que son más cercanas al trono de Dios. Y es que los ángeles, por muy gloriosos que sean, están subordinados a Dios. Son mensajeros que han sido creados, mientras que Cristo es el Hijo eterno, Creador, Señor y Rey. ¿Sí? Este capítulo entonces nos llama a reflexionar profundamente en la majestad de Cristo. Él no es simplemente un maestro que nos enseña a vivir vidas moralmente correctas. Él no es un simple líder religioso, ¿sí? De una religión, sino que Cristo es Dios mismo, el heredero de todas las cosas, el creador de todas las cosas y quien sustenta el universo entero. Por lo tanto, no podemos responder a su persona con indiferencia. Si los ángeles, que son seres gloriosos y sin pecados, estos seres le adoran, cuanto más nosotros que hemos sido redimidos por su sangre, mis hermanos. Además, si Dios nos ha hablado por medio de su Hijo, no hay revelación más alta ni mensaje más urgente que el escucharle a su Hijo, porque es Dios mismo hablando. No es solo un simple enviado de Dios, un mensajero de Dios, sino que es Dios hablando en persona. No debemos de buscar nuevas voces ni nuevas revelaciones ocultas. En Jesús tenemos la plena revelación de Dios. Y así como es el eslogan de esta iglesia, Jesús es suficiente. Jesús es suficiente para conocerle a Dios. Jesús es suficiente para amarle a Dios, para obedecerle. Él nos ha dado. Debemos de entonces conocer, tratar de conocer, amar y obedecer a Jesús. Y para cerrar esta introducción, amados hermanos, vivimos en una cultura que valora lo que se puede ver, se puede tocar, que se puede disfrutar de inmediato. Aquello que tiene brillo, popularidad o promete resultados rápidos. Y eso suele ser lo que más nos atrae. El éxito en este mundo se mide por lo material, el entretenimiento por lo superficial. Y muchas veces las decisiones que se toman por impulso, y muchas veces las decisiones se toman por impulso y no por convicción. Pero Hebreos 1, capítulo 1, nos vuelve a centrar en lo que realmente importa, que Jesucristo es exaltado, que Jesucristo es glorificado y que Él está sentado a la diestra del Padre en una posición de honor, el honor más grande de todos, la posición, el lugar con mayor honor en el universo. El capítulo 1 entonces nos invita a levantar la mirada del mundo presente y ponerla en el Hijo que reina para siempre. Aunque no lo vemos con nuestros ojos físicos, Él es más real, Él es más eterno y más poderoso que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer.
Por eso, mis hermanos, nuestra fe debe estar fundamentada en Cristo. Cristo no pasa, Cristo no cambia. Nuestra adoración debe ser para Él, no para los ídolos modernos de fama, de comodidad o placer, no para nuestra estabilidad, no para nuestra comodidad. Esa no debe, nuestra adoración en lo que nosotros centramos nuestra vida no debe estar puesta en eso, sino que debe estar puesta, nuestros ojos siempre puestos en Cristo. Y nuestra obediencia total debe rendirse a su palabra. ¿Por qué? Porque así como lo dice el versículo 1, aunque Dios hablaba en tiempos anteriores a través de los profetas, hoy Dios nos habla a través de Cristo. Entonces Cristo es la voz del Dios eterno. Por lo tanto, nosotros debemos obediencia completa a su palabra. Y este llamado es también una invitación. Y es una invitación a rendir hoy nuestras vidas, nuestros corazones, a reconocer con humildad que no hay nada ni nadie que se compare a Cristo. Que todo lo creado encuentra su propósito, encuentra su finalidad solamente en Cristo. Así que cada día podemos vivir con reverencia, no con miedo, sino con un amor, con un asombro, con una devoción, sabiendo que nuestro Rey glorificado es infinitamente digno de toda nuestra entrega, de toda nuestra adoración, de toda la gloria. Así que el capítulo 1 de Hebreos nos ha llevado a contemplar la majestad, la gloria y la supremacía de Cristo, quien es el Hijo eterno de Dios. Él es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen de su misma sustancia. Él es el heredero de todas las cosas y quien sostiene el universo con la palabra de su poder. No hay ser creado, ni siquiera los ángeles son tan reverenciados que eran tan reverenciados por los judíos en aquel tiempo. Nadie se puede comparar a Cristo. Y es en base a esa hermosa verdad que el capítulo 2 comienza con una advertencia solemne. Fíjense bien, advertencia solemne. Es una advertencia, pero que al mismo tiempo es solemne. Y por tanto, dice, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Entonces, como pueden ver, este es el primero de varios por tantos que en el libro de Hebreos se menciona. Sí, porque dice, por tanto, no debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea que, y en la versión que yo tengo dice, no sea que nos desviemos, Sí, entonces, esta es una advertencia, como les decía, solemne, enfática. Sí, que así como nosotros hemos venido a conocer la supremacía de Cristo, entonces, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Versículo 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión recibió una justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Entonces, a lo largo del capítulo 2 de Hebreos, vamos a estudiar cómo el peligro de descuidar una salvación tan grande, que primeramente ha sido anunciada por Cristo, a quien, y fíjense bien, no a los ángeles, sino que Cristo, y se sometieron por medio de Cristo se sometieron todas las disposiciones dictaminadas por el Padre, todo el consejo del Padre, todo lo que el Padre quería decirnos fue encargado por medio de Jesucristo y fue entregado a nosotros por medio de Jesucristo. Aunque por un tiempo Cristo fue humillado por debajo de los ángeles, esta humillación se produjo por la necesidad divina para nuestra salvación. Entonces, estudiamos el primer versículo. ¿Sí? El primer versículo nos habla acerca del llamado a prestar mucha atención a su mensaje. Dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos.
Y el uso de por tanto en Hebreos, como les decía, es bastante repetitivo, ¿sí? Pero nos da una instrucción en particular específica, ¿sí? Nos hace prestar atención a un punto de aplicación después de que el escritor ha venido desarrollando un principio. La verdad, ¿cuál es ese principio? Es la verdad bíblica de la superioridad de Jesús por sobre los ángeles y sobre toda la creación. Y eso debería tener una aplicación para nuestras vidas, en donde cambie nuestras vidas, cambie nuestra cosmovisión. Y ahora debemos considerar esa aplicación. Y por tanto, entonces, hace énfasis que por tanto Cristo, el mediador del nuevo pacto, está por muy encima de todos los ángeles, quienes fueron mensajeros nada más del antiguo pacto. Y ellos fueron escuchados. Entonces, si ellos fueron escuchados y hubieron consecuencias por no haber sido escuchados, ¿cuánto más no debemos escuchar entonces ahora la palabra de Cristo, quien es el mediador del nuevo pacto? No solamente es el que nos dejó saber cuál era el nuevo pacto, sino que es quien lo medió. Y ya vamos a ver más adelante en Hebreos por qué esa palabra es tan importante. En el capítulo 3 nos habla acerca de esa palabra. Pero dice, Cristo entonces es por quien ahora tenemos la revelación directa de Dios, puesto que Él es el Hijo de Dios y Él mismo es Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer con el conocimiento de la superioridad de Cristo? Que Él es de Cristo, la superioridad de Cristo por sobre toda la creación y que Él es el Hijo de Dios. Y es que ahora el Padre nos ha decidido hablar a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo nos debemos nosotros reaccionar ante esta verdad? Bueno, pues prestando mucha mayor atención a lo que hemos oído, o sea, a las palabras de Jesús. Es fácil pensar que esta exhortación, esa exhortación de que debemos de prestar mucha mayor atención es dirigida a los no creyentes, pero realmente está dirigida a los creyentes en particular. Y es algo que también los creyentes maduros, en lo cual deben ser retados, ¿sí? Aquellos que creen o creemos que conocemos a Dios, nos debe retar esto, ¿sí? De prestar mucha mayor atención al mensaje que hemos oído. Porque podemos volvernos insensibles a la gloria del mensaje de Jesús pensando que ya lo sabemos todo. Pero entonces, ¿cuál es ese mensaje que hemos oído? Ese mensaje hablado por Dios. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, que ahora nos habla a través de su Hijo, ¿sí? Versículo 2. Y ese mensaje que hemos escuchado por nuestro Señor Jesucristo, como dice en Hebreos 2:3, lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo escaparemos nosotros, dice el versículo, si descuidamos una salvación tan grande, la cual después fue anunciada primeramente por el Señor y después fue confirmada por los que lo oyeron? Entonces, ¿qué es lo que pasa si nosotros no prestamos atención a este mensaje que hemos oído? ¿Qué pasa si nosotros no atendemos con más diligencia? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nos vamos a desviar, dice el versículo. En la Reina Valera dice, nos vamos a deslizar. Y esta palabra en el original quiere decir pasar de largo, ¿sí? O sea, en otras palabras, ser indiferentes. Vamos a irnos haciendo indiferentes a este mensaje. Y desviarse o deslizarse no es algo que pasa automáticamente cuando no estamos anclados a algo sólido, sino que estamos anclados en la superioridad de Jesús, ¿sí? Y no pasa, como les digo, automáticamente, sino que el desviarnos a las corrientes del mundo, a la carne y al diablo, usualmente no pasa de un día para otro, sino que va pasando a medida nosotros no nos anclamos a la superioridad de Jesús, sino que nos desviamos a las corrientes del mundo. ¿Qué son esas cosas que están en mi cabeza? ¿Qué es lo que yo aprendo de redes sociales? ¿Qué es lo que yo aprendo del mundo? Uno no necesita hacer nada para simplemente desviarse, ¿sí? La mayoría de las recaídas de los cristianos vienen de desviarse lentamente, no de desviarse de un día para otro. Y les voy a contar una historia para que entendamos el concepto de deslizarnos un poco mejor. Había un granjero incrédulo que murió, ¿sí? Este hombre no creía en el Señor, de todo lo contrario. Y pues descubrieron
el juez, cuando se llevó a pelear su testamento, ¿sí? Descubrieron que el testamento, este granjero había heredado su granja al diablo. Entonces en la corte no sabían exactamente qué hacer con esto. ¿Cómo le van a dar ustedes una granja al diablo? Finalmente entonces el juez tomó una decisión. La mejor manera de llevar a cabo los deseos del fallecido era permitir que a la granja le crecieran malas hierbas, que el suelo se erosionara por completo y que la casa y el granero se pudran. En nuestra opinión, la mejor manera de dejar algo al diablo es no haciendo nada. Y esa es la verdad, mis hermanos. El no actuar al mensaje de Cristo es como que si nosotros estuviésemos dejando nuestras vidas al diablo de esa misma manera que este granjero la dejaba, que este juez dictaminó, perdón. ¿Sí? Era haciendo nada, era nada más deslizándose a donde la corriente los llevara, era dejando que ese suelo se erosionara por no ser ni cultivado ni cuidado, era dejar que esa casa y ese granero se pudrieran, era dejar que le crecieran malas hierbas. ¿Sí? ¿Ven la aplicación? El no seguir el mensaje de Cristo, el no hacer nada, no reaccionar ante ese mensaje, nos va a llevar al desliz, al desviarnos realmente de ese mensaje. Vamos al versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, y esa palabra dicha por medio de los ángeles es una forma de describir a la ley mosaica, a la ley que fue entregada a Moisés, la cual fue recibida por disposición de ángeles. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 53. Hechos, capítulo 7, versículo 53, dice: ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron, ¿sí? Dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Y aquí la idea es que la ley fue entonces entregada, ¿sí? Por disposición, entregada a Moisés por manos de ángeles. El concepto de que los ángeles mediaron la ley es encontrado en varias citas del Antiguo Testamento o ángeles realmente entregando estas leyes, ¿sí? En Deuteronomio 33:2 dice, y dijo el Señor, Deuteronomio 33:2 dice, dijo el Señor, vino del Sinaí esclareciéndoles desde Seir, resplandeció desde el monte Parán y vino de en medio de 10 millares de santos, a su diestra había fulgor de centellante para ellos. Y cuando habla aquí acerca de santos, está hablando acerca de los ángeles, ¿sí? Salmo 68:17 dice, los carros de Dios son millares de millares, el Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí, refiriéndose a la congregación de los ángeles. Hechos 7:53, como ya les había leído, dice, ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Gálatas 3:19 dice, entonces ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por manos de un mediador. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la palabra, cuando está hablando el versículo 12, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, está hablando de todas estas referencias al Antiguo Testamento, en donde se habla que Dios entregó leyes a hombres por medio de sus mensajeros, ¿sí? Pero miren la advertencia, si esa palabra que fue entregada por ángeles, porque viene del comparativo siempre, el capítulo 1, que Cristo es mayor a los ángeles, dice, resultó ser inmutable, o sea que no cambiaba, y que todo pecado, o sea, toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Y aquí está en un preámbulo de una advertencia que viene en el versículo 3. Entonces, si la ley mosaica fue firme y fue estricta, y que toda desobediencia, todo pecado contra esta ley recibió justa pago, quiere decir que esta ley demandaba ser tomada en serio. Y la ley se impuso mediante sanciones a quienes violaban esta ley, ¿sí?
Pero ¿cuál es la advertencia? O sea, imagínense, si el incumplimiento de esta ley era algo súper serio, ¿qué dice el versículo 3? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, ¿cómo escaparemos? Dice, si debemos tomar con seriedad la palabra que vino al pueblo por medio de los ángeles, ¿qué tanto más debemos tomar con seriedad la palabra que nos llega entonces a través del Hijo de Dios, el cual ya ha sido probado que es superior a los ángeles? La palabra de Cristo es un mensaje superior, ¿sí? Un mensaje que trasciende al mensaje que fue entregado por medio de los ángeles. ¿Por qué? Porque ha sido traído por una persona superior, ha sido traído por Dios mismo, Dios hecho hombre, con mejores promesas. Entonces, si nosotros descuidamos y no obedecemos a esta ley, y si la ley mosaica tenía sus consecuencias, ¿cuánto mayor consecuencia no tendremos nosotros por no obedecer la palabra de Cristo? Entonces, por tanto, no debemos de descuidar una salvación tan grande. Y la palabra en el original descuidar, en el griego, es amelesantes, la cual se utiliza también en Mateo 22:5. ¿Sí? Vamos a Mateo 22:5. Ahorita se lo busco. Miren, dice, pero ellos no hicieron caso y se fueron uno a su campo y otro a sus negocios. Y esa palabra no hicieron caso es la misma palabra de descuidar aquí. ¿Sí? Entonces, y está hablando aquí a Jesús, aquellos que ignoraron la invitación a la cena de bodas. Entonces significa tener la oportunidad de obedecer, porque se tiene el mensaje, pero este mensaje se ignora o se descuida, o uno se desliza de este mensaje. Y mis hermanos, esto hace referencia entonces de que este mensaje es para los creyentes, no para los que no son salvos, para los creyentes. Y el peligro que se describe no es el rechazo de la salvación, a pesar de que sin duda este principio también aplica, sino que es el descuidar la salvación. ¿Sí? Entonces, el desviarnos o el no hacer caso al mensaje de Cristo es prácticamente descuidar nuestra salvación. Recuerde que Hebreos no fue escrito fundamentalmente como un tratado evangelístico, sino como un estímulo y una advertencia para aquellos cristianos que estaban desalentados, aquellos que habían descuidado un caminar continuo con Jesús. ¿Sí? Entonces, nosotros, mis hermanos, que hemos recibido el mensaje de salvación, que se nos fue entregado con tanta claridad por medio de Cristo Jesús, no debemos de descuidar este mensaje. Tan grande salvación que ha sido encarnada en Cristo Jesús, cuyo nombre significa salvación, ¿sí? Jesús significa salvación. Y que incluye no solo la liberación de los enemigos y de la muerte, y digamos que la concesión eso que nos da esas bendiciones temporales, sino que nos da también la gracia del Espíritu, el perdón de pecados y la promesa del cielo, la gloria y la vida eterna. Todo ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Si nosotros descuidamos eso, ¿cómo no vamos a estar descuidando todas estas promesas? ¿Sí? Y cuánta mayor, o aquellos que pensamos que somos creyentes, tal vez nuestra vida no lo demuestra. ¿Sí? Estamos descuidando ese mensaje que hemos escuchado por muchos años probablemente. Nuestra vida no demuestra que somos creyentes. ¿Sí? Entonces probablemente estamos viviendo vidas engañadas. Pero el llamado hoy es a hacer caso a este mensaje, a arrepentirme de mis pecados y recibir esa gracia del Señor por medio del Espíritu Santo. Ese perdón de pecados a través de Cristo Jesús y esa promesa del cielo que es gloriosa de una vida eterna. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron.
Y fíjense bien, la cual después que fue anunciada primeramente por el Señor. O sea que esta salvación tan grande, el Evangelio, fue pronunciado por el Señor mismo. ¿Sí? No como una ley, sino que fue pronunciada por medio del Señor mismo. No por ángeles, sino por medio del Señor mismo. Tanto la ley como el Evangelio provienen de Dios. Y la diferencia que se hace aquí en este versículo radica por medio de qué medio fue promulgado, fue comunicado. Los ángeles comunicaron la ley, pero ya el Evangelio ha sido comunicado por el mediador del nuevo pacto, que es el Hijo de Dios. Y no fue confirmado no por medio de castigos, como la ley, sino por dones espirituales, dice. ¿Sí? Y nos fue confirmada también por aquellos que la oyeron. Veamos Lucas 1.2. Lucas 1.2. Miren cómo Lucas aquí comienza explicando el Evangelio, dice, de cómo él recibió o compiló toda la verdad establecida en el Evangelio de Lucas. Dice, tal como la dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿Sí? Entonces, al decir, nos fue confirmada por aquellos que lo oyeron, está hablando acerca de los apóstoles, de todas aquellas personas que fueron testigos oculares y que fueron ministros de su palabra, que compartieron este evangelio con otros. Y al decir fue confirmada por los que lo oyeron, el escritor confirma de que, también miren qué interesante esto, que él no es parte de la primera generación de cristianos que fueron testigos oculares. Él había escuchado el mensaje por segunda mano, el escritor, a través de los apóstoles y los testigos del ministerio de Jesús. Entonces, esta es una de las razones por las cuales muchos creen que Pablo no escribió Hebreos. En otros pasajes parece que Pablo parece ponerse a un nivel igual al de los apóstoles y de los otros testigos de Jesús. Recordemos de que Pablo menciona, o el relato de la conversión de Pablo, se me menciona que él vio una visión y vio a Cristo Jesús directamente. Y fue él quien le habló lo vio con sus propios ojos y por eso quedó ciego. Y no solamente fue una visión, fue algo que pasó porque los otros soldados salieron corriendo, ¿sí? Que estaban con él. Entonces, él fue un testigo ocular de Cristo Jesús. Él recibió el mensaje de Cristo Jesús mismo, que le preguntaba a un Pablo, ¿por qué me persigues? Y él Pablo en sus cartas enfatiza su llamada independiente al apostolado, ¿sí? Fue independiente porque no fue con nosotros, discípulos que no dieron con Jesús presencialmente, sino que fue aparte, ¿sí? Él recibió su apostolado aparte, entre los gentiles. Pero en la epístola de los Hebreos se apela al testimonio y que este testimonio que los apóstoles dan confirmaba el mensaje que Cristo había entregado, ¿sí? Que estuvieron tanto tiempo con el Señor. Y entonces este testimonio fue dado o confirmado, dado a conocer también por los apóstoles al resto de los pueblos, ¿sí? Por eso es que nuestra fe también se fundamenta en el mensaje que ha sido entregado por medio de los apóstoles y los profetas. Los apóstoles representando el Nuevo Testamento y los profetas representando el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, y este versículo no solamente apela al testimonio de los apóstoles de forma general, con el fin de conducir a los hebreos, aquellos que hablaban hebreo, ¿sí? A los cristianos judíos convertidos, ¿sí? Los judíos convertidos al cristianismo. Y este mensaje ha sido confirmado para ellos. Entonces, vamos al versículo 4. Dice, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales. ¿Junto con quiénes? ¿Sí? ¿Con quiénes? Ya vamos a ver. Con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros, y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, Dios testificó junto con ellos, mas Dios también es como que se dijera más Dios también dando testimonio de ellos a través de estos testigos. Y Dios
confirma entonces esta palabra con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo a estas personas a las cuales dio el mensaje, y haciéndolo todo según su voluntad. ¿Sí? Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios. Recuerden que los sujetos que estamos hablando aquí es tanto Cristo el Hijo, quien envió el mensaje. Dios envió el mensaje a través de Cristo, y estamos hablando de aquellos que confirmaron ese mensaje, que son los apóstoles. Entonces, estos señales como prodigios fueron realizados tanto por Cristo y por sus apóstoles. Y señales aquí se refiere a milagros u otros hechos considerados como pruebas de una misión divina. Y los prodigios son los milagros vistos como actos que causan asombro. Y los poderes son milagros considerados como evidencia de un poder que es sobrehumano. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. Las señales son aquellos milagros o hechos considerados como pruebas de una misión divina. Son los que confirman, los milagros confirman que estas personas tuvieron una misión divina. ¿Quiénes? Cristo y sus apóstoles. Los prodigios son milagros vistos como actos que causan asombro, ¿sí? Y los poderes son milagros considerados como evidencia de un poder que es sobrehumano. Entonces, y dice diversos milagros. Y aquí en el griego son como poderes milagrosos variados, eso quiere decir la palabra en el original, y que han sido otorgados obviamente a los apóstoles después de la ascensión. Los dones son, en griego la palabra es distribuciones, y es el don del Espíritu Santo que fue dado a Cristo sin medida, y fue entregado por Cristo sin medida. Sí, que a nosotros se nos ha sido distribuido en diversas medidas y operaciones. Y hay muchas referencias de eso en el Nuevo Testamento, Romanos 12:13, 12:6, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Dice, según su propia voluntad. Y es que la voluntad de Dios es libre y es soberana, asignando un don del Espíritu a uno y otro don al otro. ¿Sí? A otro de sus miembros, de sus miembros de su familia, ¿sí? Entonces, en resumen, este versículo nos recuerda que la salvación que no debemos de descuidar es tan grande, no solo porque lo que nos ofrece, ¿qué nos ofrece? Perdón, reconciliación, vida eterna, sino por quién la anunció y cómo fue confirmada. Fíjense que fue anunciada por el mismo Señor Jesús, no por un profeta ni por un ángel. Fue confirmada por testigos oculares, quienes son los apóstoles, y fue ratificada por Dios mismo. ¿Cómo? Por medio de su Santo Espíritu, que entregó milagros, señales, prodigios a los representantes de la iglesia antigua, que eran los apóstoles y Cristo. Entonces no hay mensaje más glorioso, no hay mensaje más poderoso, ni más probado que este. Y rechazar este mensaje es rechazar a Cristo mismo. Entonces, pero ¿cómo se aplica todo esto a nosotros en el día de hoy? Bueno, para los creyentes, es que nosotros vivimos en una época que es ruidosa, que nos distrae, que es superficial, y fácilmente nos dejamos llevar por lo urgente y nos olvidamos de lo importante. Este texto es una llamada de atención para los creyentes, a que no dejemos que nuestra fe se vuelva fría, que se vuelva formal, que se vuelva teórica. Y nos dejo aquí entonces unas preguntas de reflexión, me incluyo en esas preguntas. ¿Estamos prestando atención al mensaje del Evangelio en nuestra vida diaria? ¿Es relevante el mensaje del Evangelio para nuestra vida diaria? ¿Estamos haciendo espacio para la palabra de Cristo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestra crianza? ¿Estamos luchando contra la apatía espiritual? ¿Sí? Esas son preguntas que nos debemos de hacer y se las dejo de reflexión, mis hermanos. Recordemos, si Él es tan glorioso, tan superior, tan digno, entonces también nuestra entrega debe ser de esa misma manera, debe ser total. Ahora, a usted que no cree que está viendo este mensaje, que no ha creído, no se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en la obra salvífica de Cristo, le pregunto, tal vez ha oído este mensaje muchas veces, ¿sí? Ha estado cerca de la verdad, pero no la ha recibido y creído en su corazón. Y entonces este pasaje hace una pregunta directa: ¿cómo escaparás
si desprecias esta salvación tan grande? Hoy es el tiempo de oír su voz. Cuando ya nos muramos, no habrá más tiempo. Y es que no hay otro mensaje, ni otra esperanza, ni otro Salvador. Solo en Cristo hay vida, perdón y reconciliación con Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos un llamado urgente en este por tanto. El capítulo 1 nos mostró la gloria del Hijo, que es eterno, es poderoso, es adorado por los ángeles, que es exaltado por sobre todo. En el capítulo 2 comenzamos con una palabra, por tanto. Esto es más que un par de palabras. Esto es el puente entre la revelación de quién es Cristo y nuestra responsabilidad, entre la doctrina y la obediencia a la palabra. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. ¿Qué harás tú con este evangelio? ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida diaria? ¿Estás prestando atención al evangelio o te estás desviando de su palabra? Si hasta ahora has ignorado esta salvación, Dios te llama hoy con misericordia, te llama a una relación con su Hijo glorificado. Él te ofrece perdón por tus pecados, que te va a servir en el juicio que viene, y una vida nueva, una esperanza eterna. Cristo murió por pecadores y resucitó para dar vida. Hoy podemos venir a Él en arrepentimiento y en fe, porque tan grande salvación no debe ser ignorada, porque tan grande Salvador no debe ser despreciado, porque tan gloriosa verdad merece toda nuestra atención, merece toda nuestra adoración y merece toda nuestra entrega. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este mensaje glorioso, Señor, de mostrarnos quién tú eres. Tú eres nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos promete la vida eterna, Señor. Y solamente en ti tenemos perdón de fe, tenemos reconciliación con el Padre y tenemos esa vida eterna gloriosa prometida. Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado. Hemos pecado contra ti, contra tu palabra. Señor, no permitas que nos desviemos de tu mensaje, del mensaje del Evangelio, que este mensaje permee nuestras vidas en todas las esferas, Señor, y en cada día. Que no solamente sea algo de los domingos, ni de otro día de estudio bíblico que tengamos entre las semanas, sino que sea una realidad que cambia nuestras vidas, Señor, transforma nuestras vidas. Que seamos más susceptibles, Padre, haznos más susceptibles a tu palabra. Danos esa necesidad, Señor, por tu palabra. Y aunque no querramos leerla, Señor, permítenos leerla con intención, Señor, reflexionando en ella. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, eso ha sido todo por hoy. Ya nos veremos, estaremos estudiando este mensaje con el pastor Jorgito, y continuaremos en el libro de Hebreos. Y Dios permita, nos vemos dentro de 2 semanas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo desde Ecuador. Cuídense. Chao. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es.
quien Jesús como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre. Al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cada